Muy buenos días. Hoy, otro jueves, acá en Universal Plastic Surgery, con las transmisiones en vivo que siempre son muy valiosas porque la doctora Madeline Centeno, primero que todo, doctora, ¿cómo se encuentra esta semana? Muy bien, gracias. Qué dicha. Buenos días, un placer saludarlos a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Y es así, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora en que nos esté Exactamente. viendo. Sí. En repetición, ya saben todos que siempre quedan ahí los videos para que ustedes los puedan ver de nuevo y compartir con personas obviamente que le tienen cariño, que se enteren de todas las cosas que ustedes se enteraron hoy acá. Muchísimas gracias de verdad, semana a semana por escribir sus mensajes y semana a semana por hacer sus consultas en los números telefónicos que les vamos a hablar durante la transmisión, pero vamos a empezar a comentarles que los mensajes siempre están abiertos para ustedes en el Messenger, en WhatsApp con el 7110-5090 y con la recepción que sería 2222-64. Ahí pueden usted hacer sus consultas. Muchas gracias a los que se van sumando en este momento Conectando. a esta transmisión. Y doctora, bueno, hoy vamos a hablar sobre rejuvenecimiento facial, toxina botulínica y un poco de las técnicas que hay en la clínica Universal Plastic Surgery para los pacientes. Así es. Doctora, entonces empecemos por lo principal y lo más básico para que las personas lo vayan entendiendo. ¿Por qué sucede el envejecimiento en la piel? ¿Qué pasa con la piel del rostro específicamente y en qué edades es que se puede empezar a ver ya esos cambios? Claro, existen varios factores que nos afectan la piel facial. En primer lugar están los cambios corporales. Los cambios corporales pueden ser cambios deseados, como por ejemplo la pérdida de peso, por ejemplo, o el embarazo, que son cambios que uno busca, ¿verdad? Que uno quiere tener un bebé, y entonces aumentan los volúmenes de peso, aumenta un volumen, y posteriormente si uno baja de peso, nace el bebé, entonces disminuyen los volúmenes faciales y en algunas ocasiones vamos a tener un poco de flacidez de los tejidos faciales. Esto, digámoslo más en personas que tienden a la juventud, ¿verdad? Y luego tenemos otro tipo de envejecimiento facial que es el que no podemos evitar, que es propiamente el crecimiento de los seres humanos y eventualmente pues la llegada a la edad adulta y posteriormente lesiones en donde la piel obviamente empieza a verse mucho más sucia, empieza a verse mucho más envejecida y necesitamos entonces entrar a diferentes técnicas, ya sean médicas, aparatología o propiamente técnicas quirúrgicas con las cuales nosotros ayudamos a la piel facial a verse un poco más rejuvenecida, un poco más fresca y un poco más firme, tonificada, que es lo que uno busca. Ok, doctora. Cuando pasa esas en lo de las edades principalmente, hay un tema de etnia, algo relacionado con mi herencia genética también, que tiendo a arrugarme un poco más. A veces dice uno que las personas que son de los trópicos generalmente se arrugan menos que las personas caucásicas, bueno, blancas, en este caso de tez blanca. ¿Qué sucede de verdad con nuestras herencias cuando pasa el tema? Sí, hay algunas etnias, digamos, que tienden a ocultar un poco más la edad. Por ejemplo, en los afroamericanos, uno ve que a veces hay personas de 70 años, 80 años que no tienen una sola arruga, que es, ¿verdad?, bendición en ese sentido. Ujú. Y también tenemos, por ejemplo, etnias indígenas que también la piel tiende a envejecerse menos o tiende a tal vez a aguantar un poco más lo que es el daño por edad y el daño solar. Entonces, dependiendo del tipo de etnias, en algunas ocasiones vamos a tener en las blancas el daño fotosintético mayor, donde el riesgo de cáncer de piel es muchísimo mayor.
revisar un minutito nada más que tengamos. Ahora sí. Bueno, genial, es que estaba monitoreando. Estaba monitoreando por aquí, yo veía así como muchas gracias. Muy facilidad, pero bueno, que dicha, incluso vea, con este cambio de la conexión ya estoy viendo más personas que están entrando. De verdad, muchas gracias a Adriana Gómez y todas las personas que están conectadas en este momento. Excelente. Bienvenidos de nuevo, entonces, vamos a retomar. Tiempo, las diferentes actividades diarias que las personas tienen, el trabajo, los hijos, hay una serie de situaciones en la vida que le impiden a uno incapacitarse por más de 3, 5 días, 7 días, 15 días, ¿verdad? Entonces nosotros hemos intentado idear buscar alternativas a la cirugía propiamente para poder lograr que las personas puedan someterse a este tipo de procedimientos quirúrgicos que les ayuden a mejorar su calidad de vida, que les ayuden a mejorar propiamente el trasfondo que tenemos a nivel facial, si es por ejemplo que tienen un problema de tonicidad, si tienen el tejido muy flácido, si tienen además tejidos un poco desplazados, porque tal vez lo vamos a tratar ya un poco más a fondo conforme vayamos hablando del tema, pero generalmente otro factor que se me olvidó hablar con respecto a la edad es el tema de la gravedad. Conforme nosotros vamos avanzando en nuestra edad y como nosotros caminamos de pie, erguidos, entonces los tejidos tienden a ser jalados por la gravedad de la misma forma que cualquier otro objeto sobre la Tierra. Entonces, los tejidos, al ir siendo jalados por la gravedad, conforme va pasando el tiempo, vamos teniendo desplazamiento de las diferentes áreas, de los diferentes tejidos y de los diferentes compartimentos de grasa que tenemos en nuestra cara. Exposición al sol también, doctora, es una parte de la que va perdiendo la piel esa vitalidad, claro, que se va cayendo porque se vejenta. El daño solar, que es lo que estamos hablando también, es lo que produce en muchas ocasiones también que la piel se vea completamente de una mala calidad, que tenga una pérdida de la vitalidad y además que se vea un poco deshidratada y que se vea francamente pues maltratada. Por otra parte, también factores como la deshidratación en personas que toman poca agua, eso también puede ayudar a que las personas tengan una alteración de la hidratación de los tejidos. Y claro está, pues el hecho también de no dormir. Recordemos que el sueño profundo ayuda a recuperar los tejidos de los diferentes daños que se producen en el día. Entre esto está, por ejemplo, el ejercicio físico. Entonces el sueño profundo nos permite recuperar todos los daños que sufrimos durante el día y en casos que las personas, por ejemplo, tienen trabajos de noche o tienen situaciones que les impiden tener un sueño profundo, como por ejemplo cuando uno tiene bebés o ese tipo de situaciones. Las jornadas laborales nocturnas también, doctora. Las jornadas laborales nocturnas, las personas que trabajan de noche, los guardas, los policías, los enfermeros, doctores, todas esas cosas. Claro, sí, los trabajos que tienen 3 turnos, entonces siempre hay que estar tomando en cuenta que hay personas que están en el turno de la madrugada y tienen dificultad para conciliar el sueño profundo y después cuando tratan de dormir en el día no siempre lo logran. Entonces todos estos factores se van acumulando para hacer en conjunto el daño a la piel de la cara. Y entonces es cuando nosotros lo que tenemos que hacer es volver a retomar los hábitos saludables, tratar de lograr un buen dormir, tratar de hidratarnos adecuadamente en el día, tratar de comer un poco más saludable, porque también se ha visto que mucho de la alimentación también afecta mucho la calidad de la piel. Y entonces es bueno también volver a los alimentos un poco más naturales, las cosas que no sean tan procesadas, alimentos que sean más como vegetales, legumbres, cosas más frescas, frutas, todo este tipo de cosas pues también ayudan un poco a la calidad de la piel. Doctora, eso que usted menciona es importantísimo porque parte de ese tratamiento integral que ustedes realizan acá en la clínica es pensar en el bienestar del paciente, no solamente después de operado, sino previo. Hay mucho de salud preventiva que puede también mejorar muchísimo la calidad de la vida de las personas. Claro. Y eso también, para que la gente sepa, los médicos
especialistas o en general no solo se preocupan por el hecho de la acción del momento, sino en prevenir y darle una mejor calidad de vida a los pacientes también. Un Claro. saludo a Ariana Gómez, Helga Soto, Ana Lorena Hernández, Keylor Arturo Ovares Rivera. Hola a todos, ¿cómo Muy están? bien, muy bien por sus saludos, pero anímense también a consultar lo que necesiten. Claro, ¿verdad? adelante, pregunten. Ok, doctora. Cuando hablamos de la toxina botulínica es como, bueno, es un tema y es todos los temas, ¿verdad? La gente lo conoce comercialmente, pero vamos a hablar como se tiene que decir. Toxina botulínica. Doctora, ¿qué es y exactamente qué nos puede beneficiar a nosotros en el tratamiento de belleza? La toxina botulínica es una toxina que se extrae de una bacteria y esta toxina lo que hace es que paraliza los grupos musculares que producen arrugas en el cuerpo, digamos en el tema estético, porque obviamente también se utiliza en otra gran cantidad de funciones. Por ejemplo, cuando las personas tienen alteraciones musculares secundarias a trastornos como por ejemplo en las parálisis faciales, cuando existen también trastornos como en las parálisis cerebrales, cuando los niños tienen alteraciones musculares severas, cuando los niños están por ejemplo encamados crónicos y tienen alteraciones musculares crónicas de ese tipo que se producen contracturas severas, el Botox también se puede utilizar en ese tipo de cosas, pero ya eso es de tipo reconstructivo. Pero digamos, desde el punto de vista estético, nosotros lo utilizamos precisamente para tratar de paralizar ciertos grupos musculares faciales y poder moldear ciertas reactividades de la zona facial con el fin de que la persona se vea más joven. Entonces lo que hacemos es que paralizamos ciertos grupos musculares y eso va a evitar la producción de una gran cantidad de arrugas y que la persona luzca un poco más descansada, que luzca más fresca y se vea mucho más joven. Ok, para el tratamiento o la aplicación de este producto, ¿hay alguna restricción o hay alguna consideración para tomar en cuenta cuando uno siente como unas arruguitas aquí? Porque dicen que la persona que lo prueba no lo deja. Así es. Entonces por ahí... Totalmente de acuerdo. Entonces por ahí hay que... Es uno de los empezar. mejores inventos de los últimos años, definitivamente ha venido a revolucionar la industria estética porque definitivamente cambia completamente el panorama de la edad de la persona. Entonces ya ahora estamos viendo personas de 70, 80 años que parecen de 50 y 60 años. Entonces, pues lógicamente todo el mundo quiere verse mejor y todas las personas quieren verse más jóvenes, más descansadas, porque da una apariencia de frescura, de estar sin estrés, de venir de vacaciones. Ese es el tipo de apariencia que brinda la toxina botulínica. Entonces ayuda a que la persona se vea mucho menos estresada, mucho menos tensa. En el caso de personas que tienen las arrugas faciales muy marcadas, cuando tienen el ceño muy fruncido, también hace que se quite esa apariencia de estar enojado todo el tiempo, de estar, ¿verdad?, como ofuscado o angustiado. Todas esas marcas se pueden eliminar con la toxina botulínica. Y otra cosa que es muy importante, hacer la distinción, que vamos a hablar también de rellenos faciales, es porque siempre la gente viene y me pregunta, ¿qué me tengo que poner? ¿Toxina botulínica o relleno facial? Y hay que hablar de que son dos cosas totalmente diferentes, son dos grupos de medicamentos completamente distintos. La toxina botulínica lo único que hace es paralizar los grupos musculares, mientras que el relleno facial, una vez que uno aplica la toxina botulínica, por ejemplo, vamos a hablar de ejemplo, porque todo tiene que ser, recordemos, siempre puesto en el contexto de cada paciente, en el contexto de cada enfermedad, para poder definir el tratamiento correcto para cada persona. Entonces, digamos que una persona viene porque tiene los dos surcos en esta zona de muy fruncidos, y entonces ella, al fruncir el ceño, siente que esa persona siente que se le ven unos surcos demasiado profundos. Entonces lo que hacemos principalmente es poner una dosis de toxina botulínica. Yo en lo personal empiezo con dosis pequeñas de toxina botulínica con el fin de ir probando, porque no me gusta que la persona se bloquee totalmente de tal forma que uno no sepa si la persona está enojada o feliz. A mí me gusta que la persona tenga una expresión natural y que no se bloquee al 100%. Entonces yo pongo dosis iniciales de toxina botulínica que son bajas y luego vamos elevando conforme la persona me va diciendo si se siente todavía muy incómoda, si le parecería que tendría mejor apariencia si tuviera un poco menos de movilidad facial. Y todo esto, la dosis de la toxina botulínica finalmente va a depender de la fortaleza de los grupos musculares de cada persona. Una vez que aplicamos la toxina botulínica, usualmente en el transcurso de 2 a 3 meses, los surcos tienden casi a desaparecer, si no totalmente, casi totalmente. Entonces, ¿qué hacemos? Después de esto, lo que realizamos es una nueva valoración en el caso de la persona que podría tener este tipo de surcos para poder
definir si necesita relleno facial, porque el siguiente paso sería ver cómo están los surcos y si esto está demasiado exagerado, entonces procedemos a colocar relleno facial en los surcos para eliminar la profundidad de los surcos que tiene la persona. ¿Relleno facial es grasa de otro lado, doctora? El relleno facial existen diferentes tipos. En la actualidad tenemos, por ejemplo, el ácido hialurónico, y el ácido hialurónico es una sustancia que también se toma de ácido hialurónico de diferentes seres vivos, porque se puede tomar de animales o se puede tomar de seres humanos, y en este caso lo que se hace es que se purifica, se ponen unas jeringuitas, un cc, tiene un valor aproximado como de unos entre 150,000, 200,000 colones, y esto es lo que nosotros colocamos a nivel de los diferentes surcos de la persona. También podemos utilizar grasa corporal, pero en este caso lo que necesitamos hacer es llevar a la persona a la sala de operaciones, hacerle una liposucción y posteriormente tomar esa grasa, prepararla adecuadamente e inyectarla en las diferentes zonas faciales, que también lo podemos hacer. Perfecto. Hablando del tiempo después de aplicado, ¿cuánto es que se tiene uno que tal vez refrescar otra vez el rostro, doctor, en general? Usualmente la toxina botulínica puede durar su efecto aproximadamente 5 a 6 meses. Y usualmente tiende a empezar a hacer efecto el primer día que se aplica, y en el transcurso de los siguientes 10 días ya logramos obtener la completa actividad de la toxina botulínica. Entonces usualmente necesitamos 10 días para que ya esté haciendo su efecto total. Esto es importante para tomar en cuenta, porque a veces la persona viene y me dice: es que mañana tengo una fiesta y vengo a ponerme Botox, o vengo a ponerme, vamos a hablar de toxina botulínica, ¿verdad? Porque ahora hay muchas marcas. Entonces vengo a ponerme toxina botulínica porque mañana tengo una fiesta o pasado mañana tengo una boda. Entonces siempre es bueno tomar en cuenta que no vamos a tener un efecto completo hasta los 10 primeros días de aplicado de tratamiento. Claro. Si uno tiene una boda mañana, tiene que ponerse la toxina botulínica hace 10 días. Para que vaya teniendo un resultado más natural, y si lo puede poner un mes antes sería mejor, para que ya el cuerpo ya tenga una buena apariencia y no tengamos asimetrías, porque durante los primeros 10 a 15 días podemos tener una discreta asimetría conforme va haciendo efecto en los diferentes grupos musculares. Ok, doctora, no sé si me lo mencionó por el hecho de pensar en si hay factores que me impiden a mí como paciente poder tener esta toxina. No sé si hay el tema de alergia o algo, o no, del todo no hay ninguna realmente restricción. Pues sí, siempre hay que tomar en cuenta que alguna persona podría ser una alergia al principio activo. Yo no he visto ninguna paciente con alergia a la toxina botulínica todavía, pero sí es importante tomarlo en cuenta que eso podría suceder. Por dicha no, por el momento no he topado con ningún caso, pero sí me imagino que debe haber alguna persona que sea alérgica, doctora, a la toxina. Tal vez esto lo podemos ampliar después, pero la toxina botulínica puede funcionar para otro tipo de áreas, por ejemplo, área genital, para los músculos, para hacer, o no, del todo. Bueno, a nivel de terapia, a nivel genital, principalmente se utiliza más bien en casos como de hiperreactividad de los músculos anales, por ejemplo, cuando existe algún tipo de lesión en la zona perianal, por ejemplo alguna fístula perianal, que se produce una contractura severa de los músculos perianales secundarios al dolor que produce esa lesión. Entonces nosotros podemos utilizar este tipo de toxina. Bueno, nosotros no, porque realmente no lo usamos los cirujanos plásticos, pero sí en algunas ocasiones puede ser que algún colega nos solicite pues alguna colaboración en ese aspecto, o también lo pueden utilizar los cirujanos generales, en este caso cuando tienen problemas de este tipo proctológicos, que son cercanos a la zona perianal. Ahora, desde el punto de vista de las alteraciones vaginales, en algunas ocasiones también se puede utilizar la toxina botulínica cuando existe algún tipo de vaginismo, en donde se produce una contracción severa anormal de la vagina que impide que la persona pueda tener relaciones sexuales satisfactorias y normales. Esa es otra indicación, pero también eso lo hacen más que todos los ginecólogos, no lo hacemos nosotros los cirujanos plásticos. Entonces, realmente eso es como lo principal desde el punto de vista estético y reconstructivo de la toxina botulínica. Pues casi que la parte reconstructiva usualmente la utilizan también los neurólogos. Por ejemplo, en algo que sí lo utilizamos interesantemente es para las parálisis faciales. Cuando existe una parálisis facial, entonces nosotros colocamos toxina botulínica del otro lado, del lado sano, para disminuir un poco la fortaleza facial y que la persona no tenga tanta desviación
de la comisura labial o de otras estructuras de la cara que haga que se vea completamente asimétrica la cara. Okay. Importante mencionar a las personas que lo ideal realmente es así, que vayan a aplicarse la toxina botulínica con un cirujano plástico. Porque bueno, no ve todo, ¿verdad?, en el mercado y lo importante acá es estar en las manos correctas para hacerse estos tratamientos. Bueno, en el caso de la toxina botulínica se acepta también que sea colocada por especialistas en dermatología, pero sí lo importante es que la persona busque la atención de un especialista. Recordemos que en el tema facial muchas veces los dermatólogos, no todos son quirúrgicos, pero mucho dermatólogo hace procedimientos quirúrgicos para los que sí está formado y desde el punto de vista también de la cirugía plástica nosotros también trabajamos la toxina botulínica a nivel facial. Doctora, y hablando de los rellenos específicamente, ¿podríamos ampliarlo, por favor? Claro que sí. Entonces, una vez que nosotros valoramos a la paciente o al paciente y llegamos a la conclusión de que la persona necesita rellenos faciales, entonces usualmente lo que hacemos es que valoramos los tejidos que la persona tiene. El relleno facial principalmente lo que va a venir a hacer es darnos un realce de las facciones de la persona, digamos. Por ejemplo, como les decía anteriormente, en algunas ocasiones la gravedad y la edad hace que tengamos desplazamientos de algunas zonas. Por ejemplo, en esta zona particularmente se hace una bolsita en algunos casos que se llaman festones. Esos festones usualmente son desplazamientos de la grasa superior del párpado inferior, en donde esto empieza a desplazarse para abajo, entonces a uno se le hacen unas bolsitas en esta parte que se llaman festones. O también la grasa de la zona del párpado inferior, que en parte es grasa que sirve para la órbita, para tener una posición apropiada para el globo ocular. En algunas ocasiones esa grasita también puede, del párpado inferior, nosotros tenemos diferentes compartimentos en esta zona que tienen grasa y esa grasa se puede ver desplazada o los diferentes compartimentos pueden adelgazarse y atrofiarse con el tiempo y las paredes de los compartimentos entonces se vuelven más laxas y se vuelven más permisivas y entonces hacen que a uno se le aprecie como una bolsita, que es lo que hace las ojeras y lo que hace que uno se vea cansado y que se vea agobiado y que se vea mayor. Entonces lo que nosotros en estos casos hacemos es que hacemos un tratamiento de la zona en donde está la bolsa. Si la persona tiene una bolsa muy prominente, usualmente hacemos una incisión a través de la zona conjuntival, del transconjuntival, para que no quede ninguna cicatriz. Entonces a través del párpado interno nosotros hacemos una incisión en esa zona, quitamos esa grasita que está mal colocada o desplazada y una vez que ya quitamos esa bolsa y ya se aprecia un poquito mejor, posteriormente procedemos a colocar un poquito de relleno con el fin de que a veces a la persona no se le aprecie tanto la línea de la órbita, que en algunas ocasiones se ve muchísimo. Entonces esa línea de la órbita nosotros podemos disimularla un poco con relleno facial. ¿Qué otras cosas podemos cubrir un poco con relleno facial? Como les decía anteriormente, los diferentes surcos que se producen cuando la persona tiene una expresión facial muy fuerte, y también podemos rellenar un poco los surcos nasogenianos o unas líneas que se le hacen a uno en esta zona que se llaman las líneas de marioneta. Y estas líneas es lo que hace que uno también se aprecie un poquito mayor de la cuenta. En estas zonas entonces podemos poner un poquito de relleno, en esta zona podemos poner un poco de relleno, que este es el surco nasogeniano, para que se aprecie un poco más natural el cambio entre la mejilla y la zona, digamos, bucal. Y además podríamos colocar relleno en otras zonas donde nosotros apreciemos que la persona está perdiendo un poco de ese volumen facial, porque lo que hace que una cara se vea juvenil y se vea fresca es precisamente los volúmenes bien colocados en las zonas donde corresponden. Entonces en algunas ocasiones, si la paciente quiere, puede colocarse también un poquito de relleno en la zona de esta parte, que sería la zona malar. Entonces en esta zona podemos colocar un poquito más de relleno. Hay otras zonas donde el relleno se utiliza, por ejemplo en la zona nasal. Muchas personas están solicitándole a uno que coloquen el relleno a nivel facial en esta zona de la nariz con el fin de evitar una cirugía de rinoplastía, pero recordemos que este tipo de rellenos faciales de ácido hialurónico usualmente tardan en reabsorberse aproximadamente un año, entre 8 meses y 15 meses aproximadamente, dependiendo del tipo de ácido hialurónico que estamos utilizando, porque hay unos que duran en reabsorberse 15 meses, otros duran 12 meses, otros duran 6 meses, dependiendo. Y eso también va a depender de una enzima que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que se llama la enzima hialuronidasa, que es lo que se come
a este relleno que se llama ácido hialurónico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entre más enzima tiene un ser humano, más rápido se come el relleno. Entre menos enzima tiene esa persona, más tiempo le va a durar el relleno en donde uno lo coloca. Entonces, otra zona donde podemos colocar el relleno sería a nivel de los labios, con el fin de dar un realce a esa forma de los labios. Podemos realzar un poco lo que es el arco de Cupido, con el fin de que se vea un poco más bonito y darle un poco más de simetría a los labios en el caso de las personas que tienen un labio superior muy delgado y el labio inferior grueso, o viceversa. Y entonces todas estas diferentes alteraciones faciales podemos tratarlas con ácido hialurónico. O con grasa también. Ok, doctora, y hablando de los rellenos, también como usted me decía que con la toxina botulínica lo ideal es hacérselo 10 días antes, en los rellenos, ¿cuánto es el tiempo en que En el relleno lo ideal sería hacerlo un mes antes, porque la aplicación del relleno en algunas ocasiones produce una inflamación considerable. Entonces, como se va a inflamar la persona, siempre es mejor hacerlo un mes antes de la actividad que uno necesita hacerlo, para que no tengamos problemas tanto de quimosis, es decir, moretes alrededor de la zona de inyección, y edema, donde entonces la persona se va a ver mucho más hinchada de la cuenta, y entonces el efecto va a ser inapropiado y posiblemente va a recibir comentarios un poco negativos. Exacto, no, y también es tener un poco ahí de paciencia para que la piel se recupere y para que se vea súper bien. Y en el caso de los rellenos, ¿hay un tiempo en el que la persona tal vez pueda volvérselos a hacer o no, doctora? Pues usualmente lo que se hace es esperar a que el relleno se reabsorba para volver a pensar en la inyección, pero como le digo, cada persona va a tener un tiempo de reabsorción distinto. Por ejemplo, yo me había puesto hace un tiempo relleno en el labio superior porque quería ver el efecto, y en menos de 2 meses y medio, 3 meses ya se me había reabsorbido. Entonces, pues sabemos personas que tenemos mucha hialuronidasa en el cuerpo y que no necesariamente el relleno nos va a durar tanto tiempo. Bueno, pues perfecto. Bueno, un saludo a Pam Portilla, Ale Bonilla, Dani Sansec, Patricia Leal Hernández, gracias por estar en sintonía, y Liz Quesada, que acaba de entrar en estos segundos. Hola a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Perfecto, entonces, doctora, bueno, ahorita no tenemos consultas, no sé, la gente está como hoy muy tímida. Escuchando. Está escuchando nada más. Pero igual les repetimos que los números de teléfono para el contacto con la doctora son 7110-5090, que ese es un WhatsApp muy fácil, ya usted sabe, es una aplicación muy sencilla de usar. El otro es la recepción, 2222-6441, o si no en Facebook, y ahí están la doctora siempre respondiendo sus consultas. Si no, déjela por acá y después nosotros le vamos a responder. Bueno, yo no, sino la doctora. Y también cada jueves vamos a tener un tema nuevo. Hoy tenemos de rejuvenecimiento facial, que la verdad es un tema que a todos nos interesa. Yo en algún momento también voy a pensar en rejuvenecerme un poquito. y también déjenos sus temas, para que cualquier tema que usted quiera saber, simplemente nos lo hace saber y nosotros lo vamos a desarrollar en siguientes transmisiones en vivo. Doctora, ¿algo por el momento que se le haya olvidado comentar y que quiera ampliarlo? Bueno, pues entonces, a diferencia, digamos, de la cirugía, también en este momento contamos con diferentes procedimientos que nos permiten mejorar diferentes condiciones de la piel, como son, por ejemplo, la presencia de manchas, la presencia de cicatrices, por ejemplo, en el caso de acné, presencia de verrugas, nevus, que son los lunares, todo este tipo de lesiones faciales que conforme van apareciendo van ensuciando un poco el rostro y hacen que nos veamos un poco mayores de la verdadera edad que tenemos. Entonces, todas este tipo de cosas se pueden eliminar por medio de diferentes procedimientos. En la actualidad contamos con 2 procedimientos específicos de peeling. Tenemos en este momento el Plasmage, que es un procedimiento bastante seguro, que nos permite, es un plasma, y entonces se ha comprobado que el plasma durante la aplicación solamente hace digámoslo así, un rejuvenecimiento de las capas superiores de la piel. Entonces la afectación es solamente de las capas más superiores, por lo cual es un método muy seguro para poder eliminar las capas superiores de la piel y no profundizar en el tejido y no tener consecuencias secundarias como profundizaciones de las diferentes quemaduras, que esto podría dejar cicatrices permanentes y obviamente alteraciones un poco más notables. Entonces el Plasmage se ha convertido en una herramienta bastante útil para nosotros para realizar el peeling quirúrgico. Se realiza a nivel facial completo y en este caso nos ayuda a eliminar todo esto que les comento, especialmente las cicatrices de acné y las manchas faciales. Entonces ha sido una herramienta súper útil para este tipo de patologías.
realiza un descamamiento de la piel completamente a nivel facial y eso nos produce un rejuvenecimiento inmediato de tal vez unos 10 años de la persona. Entonces la persona se va a ver entre 10 y 15 años más joven. Qué bueno. Y también tenemos otro peeling que es el peeling PCR. Es una tecnología personal que nosotros tenemos aquí. Se inventó aquí, lo inventó mi papá. Y este procedimiento de peeling PCR es un poquito más profundo y igualmente es una quemadura facial controlada con el fin de eliminar cicatrices bastante más profundas y de eliminar arrugas mucho más gruesas. Entonces, estos dos tipos de peeling obviamente van a depender la elección del tipo de patología que tenga la persona y del grado de mejoría que quisiera lograr a nivel del peeling quirúrgico. Por otra parte tenemos la cirugía facial, en donde tenemos diferentes áreas de zonas quirúrgicas. Por ejemplo, tenemos la zona frontal, en donde podemos hacer un levantamiento de la ceja. Tenemos el área de los párpados, en donde podemos eliminar el tejido redundante y eliminar también las bolsas que se desplazan hacia diferentes zonas y que hacen que nos veamos un poco más cansados y agobiados. En la zona del párpado inferior podemos aplicar también, asociado a la cirugía, como les había indicado anteriormente, que quitamos la bolsa inferior y realizamos también el plasmage de la zona de los párpados, en donde podemos obtener un rejuvenecimiento del párpado sin cirugía, y esto nos produce también un tiempo de recuperación bastante rápido, porque en 4 a 6 días la persona ya está volviendo a sus actividades normales sin tanto edema. Por otra parte tenemos ya la ritidectomía de la zona de las mejillas, en donde las incisiones quedan en esta parte de la piel, detrás de la oreja y anteriores a la oreja, y por medio de esas incisiones podemos trabajar todo lo que tiene que ver con la mejilla y con el cuello para poder rejuvenecer estas zonas y recolocar los tejidos para que se vean más elevados. En todo momento obviamente intentamos que la persona no pierda las facciones faciales, y en todo momento intentamos que la persona no luzca como una persona diferente, sino que se vea nada más rejuvenecida. Que puedan sonreír bien y cerrar los ojos, porque a veces, exactamente, esto es una preocupación muy frecuente, que las pacientes le dicen, bueno, es que yo no quiero quedar como el muñeco este de Coco que se llama Doña Yaya. Entonces uno tiene que tomar en cuenta que en todo momento siempre intentamos que los resultados sean bastante naturales y que las personas no tengan alteraciones de sus facciones, con el fin de que las personas que los conocen no noten una diferencia negativa, ¿verdad?, con respecto al periodo previo a la cirugía. Pero pues todo debe hacerse siempre en conjunto. La persona se valora también el tipo de tiempo que tiene para la recuperación, porque no es lo mismo una persona que le dice a uno, bueno, yo tengo un tiempo de recuperación de un mes, a una persona que le dice a uno, tengo una semana y necesito ver qué me pueden hacer en una semana, porque en una semana vuelvo al trabajo. Entonces todo este tipo de factores hay que tomarlos en cuenta para saber qué tipo de cirugía podemos realizar y qué tipo de expectativa quiere el paciente para lograr sus sueños de belleza, ¿verdad? Doctora, hablando de, consulta a doña Pam Portilla, estos peelings se pueden hacer en cualquier parte del cuerpo para quitar manchas. Sí, en cualquier parte del cuerpo se pueden hacer. Lo que pasa es que cuando uno lo está haciendo en zonas más extensas y uno tiene que limitar la zona del peeling, entonces esa zona donde uno hace el peeling usualmente va a tener una coloración distinta. Entonces eso es lo que uno tiene que tener cuidado. Por ejemplo, si yo tengo una mancha en alguna parte del cuerpo, una mancha o un líquen plano o algún tipo de lesión como un neus gigante, hay unos neus que son bastante grandes, y yo quiero hacer algún tipo de tratamiento en esa zona, tengo que tomar en cuenta y explicarle al paciente que posiblemente vamos a tener una alteración de coloración que va a perdurar en el tiempo, aunque la lesión mejore con respecto a su estado previo. Entonces vamos a tener una mejoría, pero cuando vamos a quemar una zona parcial del brazo, por ejemplo, esa zona va a tener una coloración diferente a que si hiciéramos el peeling en la zona facial completa, por ejemplo. Entonces yo lo que intento siempre es de hacerlo por zonas anatómicas. Por ejemplo, si es en la mejilla, tratar de hacer toda la mejilla; si es en la nariz, tratar de hacer toda la nariz; si es en los labios, tratar de hacer toda la zona de los labios, con el fin de que la persona no tenga luego alteraciones de coloración que le hagan verse anormal la piel. Por eso es tan frecuente que nosotros hagamos el peeling facial completo, de tal forma que la persona no tenga alteraciones de coloración posterior. Ok, bueno, no tenemos ninguna otra consulta, pero agradecidísimos de verdad por su sintonía.
cada jueves aquí en Universal Plastic Surgery. Les recordamos nuevamente los números telefónicos 7110-5090, que es el WhatsApp, es muy fácil. El de la oficina 2222-6441. Correo electrónico, por si quieres saberlo, mcenteno@plasticsurgerycr.com. Importante. Doctora, dirección física también para que la gente los ubique. Claro que sí, estamos en el Paseo Colón, 100 Norte y 50 Oeste de la Torre Scotiabank. Detrás de Palí, de Paseo Colón. Buenísimo, no se lo olvide, está súper fácil, súper céntrico. De San José. Ni siquiera las presas, en este lado no se sienten. Okay. Bueno, eso no estoy muy segura. Agradecidísimo, doctora, también por estar acá hoy en la transmisión. De verdad, muchas gracias a todos los que nos vieron. Y ahí queda la transmisión en repetición para que deje sus consultas y cualquier cosa las respondemos la semana que viene. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a todos, hasta luego.